bienvenidos sean todos al estudio de la bendita palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 5, bajo el tema Único Dios verdadero. Y así voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan, capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Después hacemos una oración para ponernos en las manos de Dios, y así damos inicio a la enseñanza de esta hora. Y la palabra de Dios dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así vamos a hacer una oración. Les voy a invitar que así como estamos, simplemente cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Señor bendito, gracias. Gracias te damos primeramente por un día más de vida. Muchas gracias te damos por este grande privilegio que tú nos das de poder tomar este tiempo para escudriñar tu bendita palabra, Señor. Hoy una vez más solamente podemos decirte que hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestro corazón por medio de tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Único Dios verdadero. Hoy nos podemos dar cuenta que hay pequeñas y grandes asociaciones en donde enseñan que la salvación la puede uno encontrar en dioses diferentes, en que la salvación uno la puede encontrar en diferentes formas. Hoy podemos ver y podemos escuchar que la religión enseña que la salvación es por obras, que para ir al cielo significa hacer sacrificio, que para ir al cielo necesitamos hacer todo menos buscar al verdadero Dios. Hoy más que nada nos encontramos en peligro de nuestras almas, en donde la tecnología, las redes sociales, el mundo, el sistema en el cual nosotros estamos, nos han apartado de la presencia de Dios. Hoy se hace el mundo esta pregunta: si Jesús era Dios, ¿por qué oró al Padre? ¿Cómo es de que si Él era Dios está hablando, orando con Dios? Familia, amigo, la Biblia lo explica que Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero más que uno. Y su nombre se nos ha revelado a nosotros como gentiles, y su nombre es Jesucristo. Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el camino que lleva a la salvación, Él es el camino que nos lleva al Padre, Él es el camino que nos lleva al cielo. En la palabra de Dios, toda la Escritura nos hace referencia a un solo Dios. Yo en esta mañana te quiero invitar a que tú escudriñes, a que tú leas la palabra de Dios. Tú que estás escuchando y no tienes a lo mejor mucho conocimiento, o quieres debatir esta enseñanza, te invito a que leas la palabra de Dios. Y te invito a que inicies a leer el Nuevo Testamento.
La misma palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a explicar que Él es el único Dios verdadero y que Jesucristo era Dios mismo. En la palabra de Dios hay muchísimos versículos que yo pudiera tomar todo el día y no terminaría para enseñarte a ti que nuestro Señor Jesucristo era el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos y leemos que, así como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para el perdón de los pecados, y esto lo puedes tú ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en donde el sumo sacerdote, en aquel lugar llamado tabernáculo, que estaba separado en 3 secciones, que era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada año el sumo sacerdote entraba a ese lugar para el perdón de los pecados. Pero cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primero pedía por él y después pedía por el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo exactamente lo mismo que se hacía en aquel lugar, en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo representa el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque primero pide por él, después está pidiendo por sus discípulos, porque ahora él está listo y preparado para ir al sacrificio. Él es el Cordero de Dios, ese Cordero que era matado para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Ahora nuestro Señor Jesucristo representa ese Cordero inocente, que aquí en la palabra de Dios nos va a enseñar que va camino a la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. No es de que nuestro Señor Jesucristo era un segundo Dios, sino que Dios nos tiene que hablar de una forma que nosotros podamos entender. En el Antiguo Testamento, Dios habló a su pueblo de muchas formas. A veces Él mismo les hablaba, a veces utilizaba a los profetas. De igual manera, para ver un Nuevo Testamento, tuvo que haber primero un Antiguo Testamento. Dios escogió a un pueblo llamado Israel, pero ahora para nosotros, hace más de 2000 años, Él tuvo que venir como hombre para enseñarnos a nosotros cómo hablar con Dios. Porque no hay nadie, o no había nadie que nos enseñara cómo expresarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos alejados de Dios. La misma palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos. Nunca nosotros hubiéramos podido acercarnos a Dios. Pero ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Venir y poner el ejemplo que como hijo, así también tenemos que ser nosotros, obedientes y acercarnos a Dios. Vemos aquí que Él representó ese cordero que era matado en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba esa sangre en el lugar santísimo. Esa es la representación que vino a ser Dios para nosotros hace más de 2000 años. Único Dios verdadero.
nuestro Señor Jesucristo era Dios. Y eso no nos queda ninguna duda. La palabra de Dios nos enseña desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que Él era Dios. Y la misma palabra se va a interpretar sola. No es necesario que yo trate de interpretarla, porque vamos a ver que la palabra de Dios se va a interpretar sola. Y vemos en Hebreos, y le voy a pedir que alguien me ayude a leer Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, muchas gracias. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaran a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a buscar otra referencia. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Y vamos a ver aquí esa unidad que había entre esa separación que nos hacen a nosotros, Dios Padre y el Hijo de Dios, que viene siendo ese mismo Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24, ¿cómo dice ahí la palabra de Dios? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok, y aquí es esto lo que nos da esta revelación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero dice aquí que nuestro Señor Jesucristo no es de que haya entrado a ese lugar, sino que fue directamente al cielo, siendo Él el intermediario entre Dios y nosotros. Si no fuera así, si Dios o nuestro Señor Jesucristo, como dicen por ahí, que es un ángel o que simplemente es un profeta, no hubiera salvación. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, le voy a pedir que alguien me ayude a leer. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok, muchas gracias. Me voy a quedar con el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, vemos esa misma esencia. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, así como nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, ahora nos toca a nosotros como maestros, como ministros de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar al mundo a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Poner un ejemplo, un modelo físico que nosotros pudiéramos ver, y que así como hizo nuestro Señor Jesucristo, que oraba al Padre, que le agradecía al Padre, esa era la forma que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, así es como ustedes
se pueden comunicar con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, lo hacían por medio de altares. Y lo podemos ver con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y con muchos de ellos que ponían altares, Noé lo hizo, hacía un sacrificio para que hubiera esa comunión o esa conexión con Dios. Pero ahora es diferente. Ahora nosotros somos ese sacrificio vivo. Ahora nosotros tenemos que sacrificar la carne, y así como hizo nuestro Señor Jesucristo, que a veces se iba a solas a orar, nos está enseñando que así es como tenemos que conectarnos con Dios. Ahora Él ya vino a reconciliarnos, ahora Él vino a darnos ya el ejemplo, y ahora nada más nos toca hacer nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar aquí en la tierra. Vamos a nuestra base bíblica. Versículos 2 y 3. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí la palabra de Dios nos revela que Él era Dios. Pero tenía que haber un intermediario. Nuestro Señor Jesucristo representa ese sumo sacerdote que había en la tierra para el Antiguo Testamento, pero para nosotros Él representa nuestro Salvador, porque Él vino a morir por nosotros y vino a traer luz al mundo. Nuestro Señor Jesucristo era Dios. En cuanto a la existencia de un único Dios verdadero, lo podemos comprobar desde el Antiguo Testamento. Que Dios era antes de la fundación del mundo. Y vamos a Deuteronomio. En el capítulo 4, y vamos a leer versículos 35 al 39. Voy a pedir que alguien me ayude a leer. Deuteronomio capítulo 4, versículos 35 al 39. ¿Cómo dice la palabra de Dios? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ok, muchas gracias. Y aquí la palabra de Dios es clara. No hay otro Dios. El mundo puede decirte, mira, acá hay otros dioses que salvan, hay otros dioses que perdonan, o hay otros dioses que pueden hacerte milagros, pero esos dioses simplemente son imaginación del hombre. El hombre los ha hecho a imagen y semejanza del hombre, para calmar sus conciencias. Pero hay un Dios vivo, hay un Dios real, que hoy en esta mañana te está diciendo, hay solamente un único Dios verdadero, que salva, que perdona, y que Él es el único que vino a morir por nosotros. Él es el único que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que nos hizo a imagen y semejanza. No hay otro Dios que nos pueda llevar al Padre, sino
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra referencia, Deuteronomio capítulo 6. Y dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a Isaías capítulo 44. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer versículos 6 y el 8. Isaías 44, solamente 2 versículos, el versículo 6 y luego el 8. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El 8. No teméis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Gracias, ¿se dan cuenta? No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y en el versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis cuando le dice a Juan, yo soy el primero, yo soy, le dice en griego, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin? Cuando aquí dice la palabra de Dios, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, la palabra Redentor simplemente quiere decir el que libera, también quiere decir el que rescata, pero también quiere decir esto. Y esto último es lo que vino a hacer Dios hace más de 2000 años. Redentor también significa el que compra la libertad de alguien pagando un precio. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar una deuda que la teníamos que pagar nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué hizo Dios en su misericordia, en su amor? Él pone este ejemplo y dice, yo voy a mandar a mi hijo, mi único hijo. No tengo otros hijos. Y aquí nos está poniendo el ejemplo que Él amó más a nosotros que a su propio hijo. Él vino a morir por rescate de nosotros. Nosotros teníamos que morir porque vivíamos en pecado. Nosotros teníamos que estar en condenación porque esa era la paga del pecado. Mas nuestro Señor Jesucristo vino a pagar nuestros pecados y a derramar su sangre por nosotros. Así como hacía el sumo sacerdote cada año en el Antiguo Testamento. Tenía que morir ese cordero inocente por un pecador. Vamos así a regresar a nuestra base bíblica. Versículos 4 y 5 de Juan capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, quisiese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está la clave. Aquellos que dicen que hay muchos dioses, o que por qué Jesús oraba al Padre, pues que no era Dios. La clave está aquí, dice, ahora pues, Padre,
Y acuérdense que Él simplemente está poniendo un modelo a sus discípulos, o lo está poniendo un modelo a nosotros, que la forma en que nos comunicamos con Dios es de una forma simple. No necesito sacrificio, no necesito caminar de rodillas 1, 2, 3 millas, no necesito pegarme en la espalda, no necesito hacerme daño a mí para que Dios me haga caso. No necesito dejar de comer, no necesito hacer nada, sino simplemente tener un corazón dispuesto y hablar con Dios. Ese es el modelo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se enseña que Jesucristo no fue Dios, sino hasta que Juan el Bautista lo bautizó. No, Él ya era Dios. Él ya era antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, Él ya era Dios. Él ya vivía en una dimensión, voy a decir, diferente a la que nosotros conocemos. Él ya era Dios. No hay duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a su pueblo de muchas formas, así representando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios nos habla por medio de su Hijo para poner ejemplo de cómo conectarnos con Dios. Juan capítulo 1 lo explica perfecto. Versículos del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que Juan aquí nos da esta revelación y dice: en el principio ya era Dios. El Verbo, la palabra, era con Dios, y la palabra era Dios. Aquí nos pone Verbo. Este era el principio, o en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Juan capítulo 5. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Fíjense. La clave está aquí cuando la mujer samaritana ve a nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas claves aquí, pero una de ellas cuando le dice o le pregunta a esta mujer: ¿en dónde tenemos que adorar a Dios? Nuestros padres, ellos como samaritanos, estaban acostumbrados a hacer altares en lugares altos, y dice: nuestros padres nos enseñaron a adorar a Dios en este monte. Pero los judíos dicen que es en Jerusalén, donde estaba el templo. Muchas veces, así como la mujer samaritana, nos preguntamos: ¿cuál es la verdadera religión? ¿O cuál es la verdadera iglesia? A veces nosotros
nos vamos con los edificios grandes y pensamos, no, porque este edificio está grande y bonito, aquí es donde está Dios. Pero aquí está la clave en la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Y le dice, mi Padre es espíritu. Y mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo nosotros hubiéramos conocido a Dios si Dios es espíritu, es invisible? Por eso las religiones, y a veces tienen tanto éxito, porque se crean imágenes y dicen, mira, esta piedra es Dios. O mira, este tronco es Dios, adóralo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos. Él vino a proyectarse como hombre, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, así como era 100% hombre, era 100% Dios. Él vino a enseñarnos cosas de lo que nunca hubiéramos podido entender porque son cosas invisibles. Nosotros estamos acostumbrados a entender por medio de cosas físicas, de cosas visibles, mas no invisibles. Pero aunque ustedes no lo crean, hay cosas que nosotros creemos que son invisibles y vemos que funcionan, como la electricidad. No vemos cómo pasa la electricidad, no la vemos. Simplemente nosotros con el switch o con el interruptor o con el apagador podemos controlar la luz, prenderla o apagarla. Y no nos damos cuenta cómo funciona. Creo que el mejor ejemplo es lo que ahora conocemos como el Internet. Ahora vemos que hay Internet que no necesita estar conectado a cable. Y es un Internet portátil que lo puedes llevar y no nos damos cuenta cómo nos conectamos. Cómo pasa una información de un teléfono a otra información a otro país. No nos damos cuenta. Así es Dios. Pero ¿cómo tuvimos nosotros que entender cómo funciona la Internet? Bueno, nos explicaron y todo eso y creímos. La electricidad, mira, pasa por este cable, llega a este interruptor o llega a este poste y luego de aquí la transforma. Y simplemente porque nos explicaron, nosotros lo comprendimos, mas no lo vemos, pero creemos. Así es Dios. Él vino a enseñarnos algo que no hubiéramos podido entender, mas lo podemos comprender porque Él lo vino a enseñar así. Y dice en el versículo 20 de Primera de Juan capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y vemos la conexión que hay aquí en nuestra base bíblica, en donde dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si realmente existieran otros dioses, aquí nuestro Señor Jesucristo lo dijera. Él dijera, mira, que te conozcan a ti, y pues una vez preséntales también que hay otras formas. Pues así para que también pues no se pierda el mundo. Porque pues pueden confundirse, pueden decir y esto y lo otro. Mira, les vamos a presentar aquí que no hay un solo Dios. Acá hay un misterio. Miren, ahí van a haber otros dioses, van a aparecer. No, sino dice para que te conozcan a ti, que tú eres el único que salva, que tú eres el único que perdona, que solamente en ti podemos encontrar la salvación, en el único Dios verdadero, único Dios verdadero. Ya no hay diosas, ya no hay dioses, no hay caminos. No es por
por gloria, no es por hechos, sino simplemente es por creer en Dios. Y esto a veces el mundo se sorprende y dice, ¿cómo así tan fácil? No, yo creo que necesito yo pagar algo. Yo creo que necesito primero hacer un hospital. O yo creo que necesito primero ayudar a los pobres. ¿Cómo tan fácil? Es que ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Ahora simplemente es creer. Es como decir, mira, es que yo no creo en el internet y ya alguien ya vino a instalarlo. Ya alguien ya puso los postes, ya alguien ya puso los cables, ya vinieron alguien que puso los medios. Ya existe esta compañía. Ya si nosotros no queremos creer, ya depende de nosotros. Es exactamente así con las cosas espirituales, con las cosas celestiales. Él vino para eso. Él vino, ya nos enseñó, ya nos explicó. Ahora nada más depende de ti. ¿Quieres seguir confiando en algo que no hay ni siquiera argumentos? No hay nada que te haga a ti realmente estar 100% seguro que lo que tú crees te va a salvar. Pero la palabra de Dios nos da argumentos y nos deja saber que solamente hay un único Dios verdadero. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos revela al Padre. Era la única forma que nosotros pudiéramos ver que existía Dios. Que Él vino en representación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie hubiera podido explicarnos esto. Es como si un nuevo invento. Simplemente lo vemos, pero es la primera vez que lo vemos. Si nosotros tratamos de buscar la forma de cómo funciona, cómo se aprende, no vamos a saber. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tiene que venir a alguien quien hizo ese producto y decirles que este producto sirve así, se hace mantenimiento así, esto es lo que hace, es exactamente así como nuestro Señor Jesucristo vino. En Juan capítulo 1, versículo 18, voy a pedir que alguien me ayude a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 18, como dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, muchas gracias. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 14. Y quiero volver a repetir esto. Yo me pudiera pasar horas y horas buscando versículos en donde vemos que no hay una contradicción. No hay nada en que diga a Jesucristo, miren, yo no soy Dios, yo nada más vine. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? A Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que iba a venir? Mas Juan el Bautista le dice, no, yo no soy. Él simplemente preparó el camino a los judíos para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Él mismo dice, yo a la verdad os bautizo con agua para el perdón de sus pecados. Pero el que viene tras mí, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él tiene el poder para bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo en este tiempo. Nosotros estamos preparando el camino para que las personas conozcan lo que se nos ha ocultado por muchos años. ¿Cuánta gente ha muerto
creyendo que la salvación era por medio de otras cosas. O cuánta gente ha muerto y ya su alma se ha perdido. Hoy no lo dejes para después. Hoy acércate al único Dios verdadero. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿cómo dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, muchas gracias. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo capítulo 26. Versículo 39. Y dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí está la clave de todo. Yendo un poco adelante, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí vamos a encontrar el secreto. Que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si es posible, y aquí nos hace la indicación de que si es posible es como si, que ya no hay otra forma. No hay otra forma de salvación. Dios mismo hubiera escogido otra forma, pero no la hay. Así como no la hay para nuestra salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único que nos lleva al Padre. Él es el puente, Él es el que vino a reconciliarnos con el Padre. No fue el hombre, no fue aquellos dioses de la imaginación de los antiguos, no fue la conciencia, no fue mi culpabilidad, no fueron mis obras, sino fue nuestro Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros. Y vemos aquí cuando dice, si es posible, en otras palabras, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otro camino. No hay otro Dios. Puedes creer en lo que tú creas. Pero el único que salva, el único que perdona, el único que nos lleva al Padre es nuestro Señor Jesucristo. El único Dios verdadero. Y quiero terminar con Juan. En el capítulo 14. Versículos 6 y 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo hace esta revelación a sus discípulos. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y él le dice, yo soy el camino, Tomás.
hoy has tenido una duda, o si hoy Dios ha hablado a tu corazón, lee aquí donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque Él era Dios. El único Dios verdadero. Así vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que nos encontramos en el mejor camino. Porque creemos en ti, el único Dios verdadero. Gracias primeramente porque has traído luz a nuestras vidas. Porque ahora entendemos que el que salva no es la religión, el que salva no son las obras, el que salva no son dioses, sino eres tú el único Dios verdadero. Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel Dios que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando estabas tú colgado en esa cruz, le estabas diciendo a la humanidad: yo los amo y he venido a este mundo a morir por ustedes. Para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación para nuestras almas. Es un gozo en nuestros corazones. Es una bendita esperanza para la humanidad, que vamos a poder estar, Señor Jesucristo, un día eternamente en tu presencia. Señor bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por revelarnos tu palabra. Y gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. Gracias te damos por todo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y muchas gracias por conectarse.